Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos aquí a Minuto, nuestro programa de entrevistas y análisis. Les saluda Randall Rivera. Ayer teníamos una entrevista exclusiva con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien estaba en Costa Rica, producto precisamente de la cumbre de la Secretaría de Integración Centroamericana, SICA, donde Costa Rica ayer dejó de ocupar la presidencia pro tempore. Esta es la presidencia que se va alternando de cada país y dura 6 meses. Costa Rica le recibió de Nicaragua en el mes de diciembre, en enero empezó a ejercer y la entregó ayer al presidente Ricardo Martinelli de Panamá. En toda la administración costarricense en el SICA, lo que intentó con esta presidencia pro tempore es ponerle un poco de orden al sistema de integración centroamericana, principalmente en el monto de los dineros que gira cada estado por una parte y por la otra hacerla, según las palabras de las autoridades costarricenses, igualitaria en cuanto a la autoridad que tiene cada uno de los países. Se acordó que la Secretaría, por ejemplo, iba a rotar igual que hace la presidencia y no se iba a definir por votación, porque de un momento a otro un país recibía la Secretaría sin estar preparado para ello. Entonces es por eso que se hace la cumbre aquí en Costa Rica, se entrega la presidencia pro tempore de Panamá, pero el presidente Otto Pérez Molina nos brinda esta entrevista en exclusiva donde abordamos con él diferentes temas, empezando por el SICA, pasamos al panorama económico de Centroamérica, luego brincamos al tema de la legalización de las drogas, que es una propuesta de Otto Pérez Molina muy polémica, que ha contado con el apoyo en algún momento de la presidenta Chinchilla y del presidente Martinelli. De ahí brincamos también al tema de la condena del general Ríos Montt. El presidente Otto Pérez Molina ha sido muy polémico en este tema. Él ha dicho que para él, en lo personal, en Guatemala no hubo genocidio. El 10 de mayo pasado se condenó a 80 años de cárcel a Efraín Ríos Montt por genocidio. Sin embargo, la Corte Constitucional guatemalteca anuló el juicio por errores de forma y lo retrae al momento en que supuestamente se falló con unas fechas en audiencia. Entonces, bueno, el juicio seguirá adelante en los próximos días. Sin embargo, Otto Pérez Molina insiste en que no hubo genocidio en Guatemala. Luego de la entrevista con Otto Pérez Molina, que además estaremos salpicando después con algunas intervenciones de la presidenta Chinchilla, del canciller y el secretario general del SICA referentes a las actividades de ayer, iremos también con un análisis que nos hace el politólogo y analista internacional Constantino Urcullo de la entrevista con el presidente Pérez Molina. Escuchamos la entrevista que le hacíamos ayer al presidente de la República de Guatemala. Muy buenas tardes, bienvenidos a Minuto. Estamos hoy con don Otto Pérez Molina. Él es el presidente de la República de Guatemala, que está este jueves de visita en nuestro país en la cumbre del SICA. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos. No, para mí un gusto siempre estar visitando Costa Rica, y hoy era una reunión muy importante que fue la entrega de la presidencia pro tempore de la presidenta de Costa Rica hacia el presidente de Panamá, y además se tocaron otros temas, creo yo, muy importantes. Presidente, ¿qué le deja a usted la presidencia pro tempore de Costa Rica? ¿Qué le parecieron estos 6 meses en el SICA? Yo creo que estos 6 meses fueron muy productivos para el SICA. Es decir, primero, el mandato que se dio en la última reunión que tuvimos en Managua, Nicaragua, se concretó ahora en estos 6 meses. Es decir, revisar las instancias del SICA, ver qué resultados están dando, ver cómo se pueden utilizar mejor los recursos que tiene disponibles el SICA. Creo que esto fue todo un análisis que hubo en estos 6 meses durante la presidencia pro tempore de Costa Rica. Además de eso, tuvimos la oportunidad de ver 2 temas importantes. Uno fue la venida del presidente de Estados Unidos mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto, con la mejor voluntad para también estar muy de cerca con Centroamérica, y la otra, la venida del presidente Barack Obama de Estados Unidos de América. Yo creo que esos 2 fueron acercamientos muy importantes que se dan en estos 6 meses, y luego las cosas internas, ¿no? La incorporación plena de República Dominicana a SICA es importantísimo, y luego el relevo, y que en donde se encontró un acuerdo, un consenso de los presidentes para que ahora ya no se esté votando quién va a ser el secretario general de SICA, sino que este y otros puestos importantes sean por rotación, de tal manera que los países puedan prever cuándo le va a tocar y empezar a seleccionar al personal que podría hacerse cargo y darle viabilidad a la integración. ¿Se vuelve de alguna forma más igualitario el SICA?
Yo creo que sí, se vuelve la posibilidad de que todos los países tengan las mismas oportunidades para estar en los órganos más importantes del SICA. Y por supuesto, siempre la responsabilidad que va a tener cada país de tener a las personas con mayor idoneidad para ocupar los puestos. Presidente, en un momento en que el Fondo Monetario Internacional reconsidera a la baja los crecimientos económicos de prácticamente todos los países de América Latina, ¿cuál es el reto de Centroamérica? ¿Qué margen de acción tiene el Istmo en temas económicos? Bueno, yo creo que hay unidos como SICA, creo que tenemos muchísimas más posibilidades de que el esfuerzo que podamos hacer cada uno de los países. Estamos viendo ahora lo del acuerdo de asociación con la Unión Europea, en donde se abre una importante posibilidad también para el crecimiento de las economías de SICA. Además de eso, lo que vimos con el presidente de México y el interés que le ha mostrado también es otra gran oportunidad. Y luego con el presidente Obama, que se hablaron de la competitividad de los países. Ahí lo que tocamos fue las tarifas energéticas, la posibilidad de un gasoducto. Son temas que nos pueden volver más competitivos y que eso le abra las oportunidades a las economías del SICA para poder crecer más. ¿Cuánta importancia tuvo la visita de Obama, la reunión de Obama con ustedes? Bueno, yo creo que siempre es importante, ¿no?, que el presidente de Estados Unidos haya tomado tiempo para venir a reunirse con los presidentes del SICA. Es un mensaje muy importante. Pero además del mensaje, hay temas que están detrás que se quedaron planteados. Uno de ellos, creo yo que es el más importante, no solo la infraestructura, sino también el tema de la energía eléctrica. Yo creo que ese sería tal vez el tema más importante sobre el cual tenemos que seguir trabajando, porque aquí quedó planteado, se habló de la posibilidad realmente de las reservas de gas que fueron descubiertas en Estados Unidos, que son tan importantes que podrían llegar, y eso ya lo hablamos con el presidente de México también, de la posibilidad de empezar a construir un gasoducto que venga desde Estados Unidos, México y por supuesto todos los países de SICA. Presidente, una de sus propuestas más polémicas fue precisamente la legalización del consumo de las drogas, ampliamente apoyado por la presidenta Chinchilla y por el presidente Martinelli, sin embargo no tan apoyado por otros presidentes centroamericanos. Usted acusó a Estados Unidos públicamente de boicotear la cumbre de Antigua, donde se iban a discutir estos temas. ¿Cuál es el estado de situación con esa propuesta? ¿Usted cree que siga teniendo fuerza? Sí, mire, yo creo que la propuesta ha ido avanzando, yo diría más rápido de lo que nosotros habíamos pensado. Estuvo en la Cumbre de las Américas y fue por decisión unánime que la OEA hiciera un estudio. El estudio fue presentado y justamente ahora que estuvimos del 4 al 6 de junio en Antigua Guatemala, en donde fue la Asamblea General de la OEA, pues prácticamente se oficializó el estudio que ya lo había recibido el presidente Juan Manuel Santos anteriormente, que fue el que presidió la Cumbre de las Américas. Pero además de eso ya estuvo, el tema lo llevamos a Naciones Unidas, estuvo presente en la Cumbre de Iberoamérica, estuvo presente ahora en Naciones Unidas en la Asamblea de la OEA que se llevó a cabo en Guatemala, en donde se le da una ruta de seguimiento. Así que el tema yo creo que ha tenido más apertura, los países que se resisten están abiertos al diálogo y eso es dar un paso hacia adelante importante. Y yo creo que el tema va a seguir en discusión y va a seguir avanzando. Lo que queda planteado de fondo es que la estrategia que hemos seguido en estos últimos 50 años no ha dado los resultados que todos esperábamos y que es necesario abrirse al diálogo y a buscar nuevas alternativas. ¿Siente una gran oposición de Estados Unidos a la propuesta? Ha habido oposición, pero la oposición ha disminuido desde el momento que el presidente de Estados Unidos ha dicho que están dispuestos a dialogar y a sentarse, aunque mantengan sus posiciones. Pero yo creo que el paso de estar dispuestos a sentarse a dialogar es un paso importantísimo para el avance de esta nueva estrategia. Presidente, la última consulta, sabemos, y fue noticia internacional, por supuesto, el proceso contra Efraín Ríos Montt. Sabemos cuál ha sido su posición públicamente, de que en Guatemala no existió un genocidio. Después de que se condena en primera instancia y luego el Tribunal Constitucional anula el juicio, ¿sale Guatemala fortalecido de este proceso? Yo creo que Guatemala lo que está atravesando ahora es un momento del fortalecimiento de la justicia. Nosotros recientemente vemos a un expresidente de Guatemala que fue prácticamente deportado hacia Estados Unidos. Y yo creo que ahí, después de un proceso judicial que se alargó muchísimo por los amparos de una serie de recursos, pero finalmente se da un paso sólido que posiblemente en años anteriores hubiera sido impensable en Guatemala.
en el mismo tema del juicio del general Ríos, en donde otras instancias, nosotros como Ejecutivo fuimos respetuosos de la independencia de poderes y no quisimos interferir, aunque yo expresé mi opinión personal, pero en ningún momento tuve ninguna interferencia con ninguno de los organismos, no, respetamos la independencia. Yo creo que aquí lo que se fortalece es el sistema de justicia en el momento de que si hay algunos procedimientos que no se llevaron a cabo como estaban establecidos en ley, que la Corte de Constitucionalidad corrigiera esos procesos y que dijera de que se debe volver a iniciar. Yo creo que esto está dentro de lo que las instancias de justicia marcan, está dentro de lo que debe ser lo más importante, respetar el debido proceso, y esto no quiere decir que el juicio se anule, sencillamente quiere decir de que el juicio debe de empezar desde la fecha que ellos lo marcan y que pues tendrán la oportunidad cada una de las partes de presentar sus defensas o sus acusaciones, pero lo importante es que se respete el debido proceso y que la justicia de Guatemala se fortalezca. Presidente, muchas gracias y suerte en su regreso a Guatemala. No, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad, y solo déjeme comentarle un tema que no salió ahorita, pero que es importante, creo yo. Es que los presidentes instruimos a los ministros de Relaciones Exteriores para que en 90 días concreten un análisis y lo presenten el proyecto para la creación de una Secretaría de Seguridad dentro del SICA. Yo creo que esto es importante. Va a haber que hacer algunas modificaciones a lo que ya está aprobado anteriormente, pero creo que es un paso importante porque ha sido uno de los temas que ha estado presente y es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo. Lo propusimos, le damos ahora seguimiento. Me alegra muchísimo que los presidentes han dado unánimemente esta instrucción a los cancilleres, y por supuesto Guatemala queda propuesta ahí para ser la que ocupe la secretaría en el momento que esta esté ya constituida. Nada más para ampliar hablar de este tema. En países tan diferentes en cuanto a estrategia de lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, no es un reto fácil. No es un reto fácil, es un reto grande, pero es algo que siempre hemos estado hablando, la estrategia de seguridad centroamericana, los recursos y una serie de cuestiones que han estado abajo de lo mucho que tiene que hacer el secretario general de SICA. Yo creo que el establecimiento de una Secretaría de Seguridad del SICA es muy importante y sería un paso sólido para que, como dice usted, dependiendo y guardando las diferencias en cada país, se pudiera tener estrategias consolidadas que pudieran hacerle un frente para arrestar no solo el tema del narcotráfico, sino también el tema del crimen organizado y la delincuencia. Presidente, muchas gracias y suerte. A usted muchas gracias. Gracias a ustedes también que nos acompañaron en Minuto a Minuto. Monumental. Son las 3:13. Era el presidente de la República de Guatemala, don Otto Pérez Molina, quien así nos brindaba esta entrevista en exclusiva a un medio en particular. Él solo brindó conferencia de prensa, la brindó en algún momento a todos los medios presentes en el SICA, y también dio una conferencia posterior a los medios guatemaltecos, y después nos brindó esta entrevista en exclusiva a Minuto y a Noticias Monumental. Les decía que vamos a acompañar esta entrevista por el análisis y además algunos audios e inserciones de la presidenta Chinchilla y del canciller Castillo que nos ayuden a entender cada uno de los puntos que tocó el presidente de Guatemala. El analista Constantino Urcullo nos ayudó con su opinión sobre el tema del SICA y la reforma del SICA que impulsó Costa Rica durante su presidencia pro tempore. Escuchemos. Pues, mire, yo vengo yendo a la modificación del SICA desde la época de don José María Figueres, y realmente esa es una institución burocrática que lo que habría que hacerle es cirugía mayor, y no sé si existe la voluntad política en los estados centroamericanos de meterle la tijera profundamente a esa burocracia que se ha enquistado en la integración centroamericana, y que devenga, salarios cuantiosos, la mayoría provenientes de cooperación internacional que no pasa por los gobiernos, como lo han señalado en estos días los presidentes en su encuentro. Yo soy pesimista en cuanto a que pueda haber una reingeniería inmediata de esa institucionalidad.
Bueno, y es que uno de los puntos más polémicos en cuanto a la administración del SICA es el dinero del Sistema de Integración Económica, el dinero que cada uno de los países tiene que girar por pertenecer a este sistema de integración. Ayer el canciller Castillo habló específicamente de los dineros, dijo que había desórdenes en el manejo de dineros dentro del SICA y esta fue una de las premuras que tomó Costa Rica durante los 6 meses en que ocupó la presidencia pro tempore. Escuchemos al canciller. Hay también una instrucción a los ministros de Hacienda para que ayuden a elaborar un presupuesto único de todo el sistema. En este momento es un desorden, cada organismo, cada órgano tiene su propio presupuesto, nadie de los países miembros no saben cuánta plata le entra, cuánta sale, en qué la gasta, y entonces se viene un encargo para los ministros de Hacienda para que ellos ayuden a hacer un presupuesto único y que lleve un proceso de aprobación y de liquidación transparente. Esos son ejemplos de los cambios que vienen en esta primera etapa. Monumental. El salvadoreño Hugo Martínez es el nuevo secretario general del Sistema de Integración Centroamericana y junto con el canciller Castillo también se refirió el día de ayer a los términos acordados en la última cumbre bajo la presidencia pro tempore costarricense. Cada órgano tiene su cuota. Entonces SIECA tiene su cuota, CEPREDENAC tiene su cuota, y todos tienen su cuota y la Secretaría General tiene una cuota. La única que recuerdo ahora es la de la Secretaría General, que son $200,000 por país. Creo que la de SIECA es de $500,000 por país. Nos cuesta mucho dinero a cada país. Por cierto que además casi todos estamos morosos, eso es otra cosa en la que hay que poner orden. Casi todos debemos a uno o a otro o a varios, en todo eso hay que poner orden. Y es lo que estamos empezando a hacer. Esta presidencia de Costa Rica marca un hito porque estamos empezando a poner orden en el sistema. En lugar de Hugo Martínez, el secretario general era de nuevo el canciller de la República, don Enrique Castillo. ¿Qué dice nuestro analista sobre el manejo de dineros precisamente en el Sistema de Integración Centroamericana? Escuchemos a Constantino Urcullo. Casualmente lo que yo le venía diciendo es un compromiso, como dice el dicho, obras son amores y no buenas razones. Esperemos de que vaya seguido de obras concretas que reduzcan la burocracia y aumenten el control de los dineros que ingresan a el SICA, que en el momento actual han causado casualmente una cierta reacción de los presidentes por establecer mayores controles. Minuto a minuto, más allá de la noticia. Son las 3:18. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, también habló del margen de acción centroamericana en cuanto a temas económicos. Recordemos, y lo hemos tocado en ese programa, el Fondo Monetario Internacional cada 3 meses revisa la proyección de crecimiento económico de todo el planeta de 2013. En la última revisión y en las revisiones que ha hecho durante los últimos meses, lo que ha notado es un recorte en las proyecciones, es decir, que si tenía que un país crecía 4%, en la siguiente revisión ya lo traía 3,5%, en la que sigue lo traía 3%, y es prácticamente una realidad mundial. Costa Rica se había escapado de esta situación porque seguía presentando un crecimiento económico bastante importante, o la proyección por lo menos superior al 4%. Sin embargo, el Banco Central advirtió en las últimas semanas que había una duplicidad de registros y que en realidad el crecimiento económico y el índice mensual de actividad económica IMAE, que es uno de los índices con los que se ajusta o se proyecta el crecimiento económico de este año, se vio alterado por información duplicada, y entonces que no se va a llegar a la proyección que tenía el Banco Central de 4%, sino que quedará entre 3 y 3,5%. Entonces le preguntábamos a don Otto Pérez cuál es el margen de acción que tiene Centroamérica con países clave como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea en una situación económica difícil. Y don Constantino Urcullo nos ayuda a interpretar la respuesta del presidente de Guatemala. Europa no pareciera salir de la crisis, los Estados Unidos salen lentamente de ella, pero han tenido algunas turbulencias estos días como consecuencia de que la Reserva Federal anunció que van a empezar a parar los estímulos a la economía norteamericana y que ya no haya necesidad de una intervención del Banco Central de ellos en este proceso. Eso podría
afectarnos a nosotros en la medida en que los capitales que entraron acá en estos meses y años de la crisis podrían volverse hacia los Estados Unidos y dejarnos deficitarios de capitales, todo lo contrario a lo que había venido pasando hasta ahora. Yo creo que hay que prestarle atención a eso. La economía costarricense desacelerada o estancada, como dicen algunos, es una economía que, sin embargo, su desaceleración y estancamiento no proviene exclusivamente de la debilidad de la reactivación norteamericana, sino que pareciera que hay que hurgar más en las causas internas de este fenómeno. Bueno, y es que una de las polémicas de las propuestas más polémicas del presidente Otto Pérez Molina de Guatemala ha sido la legalización del tráfico y consumo de drogas. Él dice que esta es la forma de tratar de resolver un problema en la que los cuerpos policiales van perdiendo. Cuando él hizo esta propuesta el año pasado fue apoyado por la presidenta de la República, Laura Chinchilla, y el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Sin embargo, los demás miembros del SICA tuvieron alguna reserva a la hora de apoyar. Estados Unidos estuvo en contra de esta posición. De hecho, Pérez Molina acusó a Estados Unidos de boicotear la cumbre de Antigua, en la que precisamente se pretendía hablar de esto, porque iban ahí los 7 jefes de Estado. Al final solo fue Pérez Molina, la presidenta Chinchilla, el presidente de Panamá. Entonces, Otto Pérez Molina dice que su propuesta avanza más rápido inclusive de lo que ellos habían considerado, y esta es la interpretación que hace nuestro analista. Parece que hay avance, no sé si es de acuerdo a lo que él tenía previsto, pero me parece que el informe del grupo de expertos de la OEA fue muy claro en señalar líneas de acción eventuales que van dentro de lo que el presidente de Guatemala había planteado inicialmente y dentro del marco de cosas que había sugerido también el presidente Santos. Yo creo que es un avance. Lo que pasa es que es un informe técnico que se tiene que traducir en acciones y veremos qué hace la OEA con eso y qué hacen los presidentes y los altos funcionarios de las relaciones exteriores que se ocupan, y también de otros ministerios en los países que se ocupen de darle seguimiento a ese informe. Guatemala fue noticia internacional hace aproximadamente mes y medio, cuando un tribunal de ese país condenó a 80 años de cárcel a el exgeneral Efraín Ríos Montt por genocidio. Sin embargo, la Corte Constitucional después, la de Guatemala por supuesto, anula el proceso, le encuentra errores de fondo y lo retrotrae a iniciar nuevamente el juicio. El presidente Pérez Molina ha tenido una opinión bastante polémica sobre este caso. Ha insistido él en que no hubo genocidio en Guatemala, y entonces la sentencia del tribunal en primera instancia es contraria, digamos, a la posición del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. El analista político Constantino Urcullo dice que es insostenible políticamente la visión del presidente Otto Pérez. De Estado y deportó a otro. Yo creo que el argumento de él políticamente es muy débil, porque yo creo que la evidencia sociológica y política del genocidio es muy clara. Ahora, atribuirle ese genocidio a una figura específica es lo que estaba en discusión. En primera instancia se resuelve que sí, que el general Ríos Montt participó en eso, pero la Corte Constitucional encuentra faltas en el debido proceso, y eso no son faltas de forma. Es decir, el debido proceso es un elemento sustantivo de toda la estructura constitucional. Si eso falla la estructura constitucional. Entonces, a mí me parece que el argumento de él desde el punto de vista legal es correcto. Sin embargo, desde el punto de vista político, yo creo que la evidencia del genocidio como fenómeno social y político es abrumadora, y pierde él políticamente en seguir manifestando que en Guatemala no hubo genocidio. Bueno, en el tema de las drogas, también la presidenta de la República, Laura Chinchilla, nos contaba ayer en conferencia de prensa que los países del SICA están buscando una homologación en cuanto a políticas de seguridad, y precisamente el presidente Pérez Molina anunciaba que habían instruido a los cancilleres para formar una secretaría de seguridad centroamericana. Escuchemos a la presidenta Chinchilla. Homologación de la legislación en materia de crimen organizado, como parte del apoyo de la Secretaría Iberoamericana, pero Centroamérica es la primera subregión de toda Iberoamérica
que acuerda moverse hacia esa legislación unificada. Es decir, ya el esfuerzo está listo, ahora hay que plasmarlo en lo que sería el instrumento que se mandaría a discutir y a ratificar en los respectivos congresos, y finalmente un instrumento también que permite fortalecer la lucha y la prevención en materia de violencia intrafamiliar. El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue otro que habló precisamente de que le parecía increíble que no hubiera todavía una homologación en cuanto a las políticas para luchar contra las drogas. Como usted bien sabe, Panamá es el primer país que tiene una frontera con un país productor de droga, y es muy importante que los países de Centroamérica, junto con Panamá y República Dominicana, trabajemos de forma coordenada, de forma armónica, y que podamos intercambiar toda la seguridad, especialmente toda la información de inteligencia entre todos nuestros países para que todos juntos, en un esfuerzo concertado, podamos tener un mejor combate al crimen organizado y al tráfico de drogas. Bueno, es que nuestro analista político, don Constantino Urcullo, cree lo siguiente sobre la Secretaría de Seguridad, que según el presidente Pérez Molina se instruyó a los cancilleres para formarla en el seno del SICA. Bueno, mire, esto es una vieja idea desde la época del Consejo del CONDECA, que era una idea de los ejércitos centroamericanos a finales de la década de los 60 para establecer el Consejo Superior de Defensa Centroamericano, que era un elemento de coordinación entre los ejércitos de la región, y desde entonces Costa Rica se ha opuesto a ese tipo de coordinación, porque la coordinación en materia de seguridad Costa Rica puede hacerla en el campo policial, pero no puede coordinar constitucionalmente con otros ejércitos, porque nosotros no tenemos ejércitos y el ejército está prohibido como institución permanente. Entonces cualquier tipo de coordinación en materia de seguridad se tendría que dar con las policías y no con los ejércitos centroamericanos, y a mí me parece que los militares centroamericanos, y el señor Pérez Molina es general, siempre les ha interesado tener un mecanismo de coordinación militar, y yo creo que el gran sueño es tener un ejército centroamericano, a lo cual nosotros evidentemente por razones políticas y constitucionales tendremos que oponernos siempre. Son las 3:27, llegamos así al final del programa de hoy de Minuto a Minuto. Los esperamos el próximo lunes. El lunes hablaremos sobre fertilización in vitro. Una pareja de los que ganaron el proceso internacional contra Costa Rica estará aquí en el programa para hablarnos del tema. Muchas gracias y feliz tarde. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.